Bienvenidos padres a la serie de videos Edades y Etapas. Soy Muriel Ortiz, la consejera de la Escuela Primaria Shands, en representación de Best Care Anywhere o Mejor Atención en Cualquier Lugar, nuestros servicios de consejería de MISD. Una de mis áreas de experiencia es el desarrollo infantil y saber qué esperar de cada edad diferente. Soy Telma Fuentes, asistente del enlace comunitario en representación de Replay Talk. Mi trabajo se enfoca en ayudar a las familias a maximizar los beneficios de leer, jugar y hablar con sus hijos todos los días. Queremos ayudar a los padres a saber qué esperar en cada etapa diferente del desarrollo y cómo apoyar a su hijo. Estaremos examinando cada edad y etapa desde el nacimiento hasta los 12 años. Es común en todas las etapas de desarrollo que los niños pasen de momentos agradables y confiados a momentos más explosivos y es común en todas las etapas de desarrollo que los niños pasen de momentos agradables y confiados a momentos más explosivos y ensimismados. Vamos a continuar esta serie con niños de 5 años, que es el primer año de época llamada niñez media. Los niños de 5 años son jugamente inocentes, pero los 5 y medio pueden parecer un niño diferente. En nuestro último video sobre niños de 4 años, hablamos sobre apoyar a nuestros hijos a medida que crecen, exploran e incluso temen su mundo. Nuestros niños de 5 también están pasando por muchos cambios. Al final de los 5 años, el cerebro de nuestros niños es aproximadamente el 90% del cerebro de un adulto. Sus cerebros son casi del tamaño de un adulto. Sin embargo, no son adultos. Su memoria está mejorando y están almacenando los hechos y sentimientos de los recuerdos. Un nuevo desarrollo es la capacidad de organizar y planificar de manera sencilla. Están comenzando a comprender la causa y el efecto, pero aún tienen un pensamiento mágico, por lo que pueden pensar que dos eventos están vinculados, incluso cuando no tienen nada que ver entre sí. También pueden notar que sus niños de 5 cuentan historias. Un nuevo desarrollo es la capacidad de organizar y planificar de manera sencilla. Están comenzando a comprender la causa y el efecto, pero aún tienen un pensamiento mágico, por lo que pueden pensar que dos eventos están vinculados, incluso cuando no tienen nada que ver entre sí. También pueden notar que sus niños de 5 cuentan historias o eventos una y otra vez, como jugar en la escuela. Estos momentos son claves para lo que está sucediendo en el mundo interno de su hijo e incluso pueden alertarlos sobre dificultades. Esto les ayuda a dar sentido a sus experiencias. Los de 5 años están dominando muchas habilidades físicas en momentos grandes y pequeños, desde saltar hasta cortar formas con tijeras y saber sorprenderse. No pueden ni deben quedarse quietos por largos periodos de tiempo. Al 5 y medio se vuelven más desorganizados y torpes a medida que sus cuerpos comienzan a cambiar nuevamente. Su hijo también puede notar estos cambios, pero no sabe exactamente qué está pasando y se siente frustrado. Los niños pueden frustrarse fácilmente, especialmente cuando lo que quieren no coincide con lo que está sucediendo. Un ejemplo podría ser un niño que trata de construir una torre alta con bloques y la derriba y se da por vencido porque no se equilibra. Para evitar el desarrollo de sentimientos de inferioridad, es importante que los cuidadores alienten y ayuden a establecer expectativas realistas. Los niños de 5 años tienden a ser modestos y quieren más privacidad y pueden notar las diferencias entre ellos y los demás. Este es un buen momento para hablar sobre la cultura y la historia de su familia. Pueden hacer muchas preguntas o tratar de obtener información sobre muchos temas, incluso sobre la muerte, los cuerpos y de dónde vienen los bebés. Los niños se benefician de respuestas directas y apropiadas para su desarrollo que no son abrumadoras en detalles. Muchas preguntas e incluso juegos de simulación son inocentes. Si está preocupado o desea obtener más información o ayuda para responder a su hijo sobre este tema, hay recursos en la sección de información y mi información de contacto se encuentra al final de este video. Hablemos del desarrollo social y emocional y del mundo interior del niño de 5 años. Durante los 5 son conscientes y están en sintonía con lo que sienten los demás y a menudo toman medidas si ven que un amigo sufre. Los compañeros son cada vez más importantes. También quieren evitar el castigo y pueden culpar a otros por las cosas que hicieron mal.
Use las recompensas por el comportamiento con precaución. Aprender a expresar emociones de maneras saludables es increíblemente importante. Los niños de 5 pueden comprender las consecuencias de las recompensas y los castigos, pero si no les enseñan también cómo expresar pensamientos y sentimientos, su desarrollo emocional podría verse afectado negativamente. A través del monitoreo, el fomento de comportamientos positivos y la enseñanza de estrategias de autocontrol y calma, los niños de 5 años prosperarán emocionalmente y con sus compañeros. Los niños de 5 comienzan siendo tranquilos y al 5 y medio cambian a desobedientes, exigentes y tienen arrebatos explosivos. A menudo se sienten divididos entre opciones y pueden tratar de elegir demasiadas cosas y terminar frustrados. Todavía es importante ayudar a guiar a nuestros hijos a regular, llamando corregulación. También podemos modelar cómo manejar la frustración, la ira y la tristeza. A los 5 años, los niños aprenden que cada cuidador maneja las emociones de manera diferente y puede buscar a una persona específica. Un recordatorio importante: la forma en que les hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior. Los niños de 5 años llegan a una encrucijada de comportamiento o fortalecen su autonomía, su capacidad para iniciar, planificar y atacar una tarea, o desarrollan culpa, lo que restringe las tareas y las relaciones. También vemos lo que llamamos comportamientos prosociales: compartir, consolar, ayudar, controlar la agresión. Finalmente, estas cosas están comenzando a ser apropiadas para el desarrollo. Esto no significa navegar tranquilo. Un problema común entre compañeros es tomar cosas que pertenecen a otros, a menudo enmarcadas como encontrarlas, y mentir al respecto. Nuestra relación con nuestros hijos y las relaciones con otros cuidadores en sus vidas se convierten en el modelo y campo de pruebas para el comportamiento social. Si nuestro hijo tiene un apego seguro con nosotros, es probable que tenga relaciones seguras con los demás. ¿Cuál es el objetivo? Las relaciones seguras dan a los niños una sensación de seguridad y la capacidad de imaginar, explorar y decidir quiénes quieren ser. En un año de opuestos y crecimiento, independencia puede ayudar al desarrollo de su hijo de varias maneras clave. Las habilidades lingüísticas de niños de 5, incluida la capacidad de leer, están floreciendo. La mayoría de los niños a esta edad están en el kinder, que es un año fundamental para la lectura. Siéntese con su hijo y ayúdelo mientras aprende esta nueva escuela. Esta también es una gran oportunidad para incorporar los intereses de su hijo con los libros que están leyendo. La biblioteca pública tiene una gran variedad de libros de lectura temprana que su hijo puede explorar para encontrar un título que le interese. Si bien es tentador permitir que su hijo de 5 o 6 años use la tecnología como su principal forma de entretenimiento, a la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los niños no pasen más de 2 horas al día en el dispositivo tecnología. El cerebro de su hijo todavía está creciendo rápidamente durante este periodo, por lo que ahora es el momento perfecto para fomentar el juego físico e imaginativo de su hijo. Aunque a esta edad es beneficioso para los niños desarrollar su independencia jugando solos, a tu hijo le encantaría que te sientes a jugar con él. Permíteles a tomar la iniciativa eligiendo los juegos y los juguetes a los que quieran jugar. A esta edad los niños también disfrutan expresándose a través de la creatividad artística. Permíteles dibujar, colorear o pintar algo que les interese y luego anime a su hijo a etiquetar los elementos de la imagen y explicarle el dibujo. Puede notar que sus niños de 5 dominen las habilidades físicas como andar de puntillas, andar en la bicicleta, saltar, patear y brincar. El juego libre es crucial para ayudar a los niños a prosperar e incluso mejorar sus habilidades de pensamiento y afrontamiento. Es normal que su hijo sea torpe durante esta etapa a medida que su cuerpo continúa creciendo. Sea paciente con ellos y anímelos cuando se sienten desanimados o frustrados consigo mismos.
A esta edad, algunos niños pueden tener dificultades para adaptar a su nuevo horario de estar en la escuela. Puede ayudar a aliviar los desafíos de esta transición hablando con su hijo sobre estos cambios. Pregúntele cómo se siente, qué disfrutó de la escuela, qué lo pone nervioso y sobre los nuevos amigos que está haciendo. Es mejor normalizar estas conversaciones con su hijo ahora para que su confianza en usted continúe creciendo y su sentido de seguridad se fortalezca. Al hablar con ellos, su hijo sabrá que usted se preocupa por él y quiere apoyar durante este tiempo. También puede compartir momentos de su día con su hijo. Cómo compartir si algo frustró y cómo lo manejó. Esto le mostrará a su hijo que es saludable experimentar diferentes emociones y compartir estas experiencias con los demás. Si tiene inquietudes o preguntas sobre el desarrollo de su hijo, puede consultar con su pediatra o comunicarse con la escuela de su vecindario o con los servicios de intervención de la edad temprana del Condado de Dallas.